Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa, Línea Política, para analizar en profundidad, con detalle y de modo exhaustivo, si se puede, los asuntos más relevantes ocurridos en el Perú la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, y Conectados TV. Además, se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar las incidencias más importantes en torno al comentario de las noticias que vamos a ver en su programa, Línea Política. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi estimado Enrique. ¿Qué te parece lo que está sucediendo hoy día en el país, Muy buenas donde los noches, asuntos estimado jurisdiccionales, Ángel. mira, te digo, los asuntos jurisdiccionales, no los políticos, los asuntos judiciales de jueces, fiscales, imputados, responsables, mira tú, ocupan y marcan la coyuntura política. La agenda política es una agenda judicial. Los problemas de la crisis económica, la inseguridad, los problemas de la mala atención en los temas de salud, educación, la postergación del agro, la minoría informal y otros temas de esta envergadura no ocupan un espacio correspondiente e importante. Lo importante son las movidas que hacen los fiscales, los jueces, con la policía política llamada apellidada DIVIAC, y eso es lo que nos tiene en vilo a todos nosotros y obliga pues a todos los programas y a los comentaristas a tomar posición y a dar opinión sobre estos aspectos. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Cómo es posible que la coyuntura política esté dominada por asuntos no políticos, sino por cuestiones jurisdiccionales? Bueno, creo que estamos viviendo, lamentablemente, la puesta en el debate público, no de la agenda social que el país requiere, que versa alrededor de los temas de seguridad, los temas de la reactivación económica popular, etcétera, sino estamos viviendo la agenda de debate público, digamos, de los magistrados, ¿no? Y estamos viviendo también una suerte de gobierno de alguna u otra manera también, no de las instituciones democráticas, sino también de los magistrados, porque aquí se ha decidido en los últimos años, incluso hasta quién puede o no puede, digamos, gobernar, acceder a un puesto público, que si el Parlamento puede realizar o no puede realizar votaciones, etcétera. Hoy día si puede inhabilitar o no puede inhabilitar. Es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial se han convertido de una u otra manera en el primer, digamos, el sistema de justicia es ahora claramente el primer poder del Estado, obviamente, Ajá. ¿no? Y ya el Congreso ha reducido su poder a la mínima expresión y el Ejecutivo, lógicamente, también se tiene que someter a, digamos, los designios de a dónde va el tema respecto a lo que quieren los operadores de justicia que influencian en el sistema. Yo quiero aquí establecer una hipótesis respecto de una u otra manera a lo que está sucediendo en el Ministerio Público. Considero que debe haber una participación en alguna medida del gobierno en medio de esta crisis. Me parece que desde el inicio, desde que comenzó con el tema de la suspensión de Patricia Benavides, la operación Valquiria, y evidentemente lo que ocurrió con la tensión que tuvo con Otárola, he sentido que el gobierno ha estado involucrado con, de una u otra manera, lo que ha sucedido en el Ministerio Público. Y creo que ellos están de una u otra manera aún manipulando las cosas o tratando de favorecer algún bando. Y esto suma al desorden y a la batalla campal que hoy día existe en el mismo Ministerio Público. Tan es así que alguien supuestamente no enemigo del sector mayoritario que controla las cosas en el Ministerio Público, ha sufrido un allanamiento también, como es en el caso de Tafur. Por lo tanto, lo que veo ahora es una batalla campal muy fuerte, en donde lógicamente, como tú mencionas, la agenda de debate público se basa en estas cosas judiciales, fiscales, y no evidentemente en lo que requiere el país y las mayorías en el Perú, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, nosotros ya nos conocemos, Enrique, y tenemos un pensamiento, pero lo importante es que logremos transmitir a los miles y miles de personas que nos ven y escuchan a través de este medio, que
el problema político del país es este trastocamiento del orden de valores. Se supone que en una democracia el poder reposa en el pueblo. El pueblo ejerce el poder a través de sus representantes elegidos en un sufragio universal cada cierto periodo de tiempo. De esa manera se constituye el gobierno del país con el presidente de la República votado por todos los peruanos y un Congreso de la República encargado del control, la fiscalización, la cuestión legislativa, elegido también por todos los peruanos, ¿no? El Poder Judicial, incluyendo el Ministerio Público, es un órgano que conforma el trípode de poder, pero no es un órgano representativo. Es un órgano técnico especializado de gente que conoce la ley, que conoce las normas y los procedimientos, y se encarga entonces, como los árbitros de fútbol, de dirimir los conflictos, trazar los grandes marcos para que el debate político, para que el juego político en última instancia se desarrolle dentro de el margen institucional y siguiendo los procedimientos establecidos, como los árbitros de fútbol, exactamente. Pero resulta que en los últimos tiempos la política criolla se ha devaluado tanto que el Parlamento hoy es un espanto, sin duda alguna, está sumamente debilitado y el Congreso y la Presidencia de la República y el gobierno, sobre todo después del escándalo, los roles da pena. Y es en ese vacío que gente inescrupulosa, los llamados caviares, han capturado el Ministerio Público especialmente, parte del Poder Judicial y por cierto también a la policía política con este señor Colchado a la cabeza, y a partir de ahí son los que marcan el tic-tac del acontecer político, son los que marcan el paso, los que dicen cada semana nos ponen un conjunto de temas en la coyuntura y nos hacen girar a todos, ¿no? La semana pasada eran los Rolex, ¿no? Ahora la señora Benavides no solamente es responsable de haber elegido a Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, no solo ha tenido que ver ilícitamente en la caída de Zoraida, la exfiscal de la, Por ahí dávalos. la exfiscal de la Nación, no solamente en los intentos fallidos de que caiga la Junta, sino que ahora la están imputando en esta operación que se amplía como una carpa, como un abanico gigantesco de tráfico de influencias al interior del Ministerio Público, compra de puestos y también de maniobras ilícitas en licitaciones de computadoras y otras cosas más, ¿no? Probablemente hay algunos elementos de certeza, de algunos hechos ciertos, pero el caviaraje se mueve justamente en esa fina línea de las cosas verdaderas, de la realidad, pero las transforma. Y entonces hace de estos hechos verosímiles. El concepto de verosimilitud hay que rescatarlo políticamente porque es De lo que acuerdo. es la gran coartada que tienen los caviares para vender sus productos malsanos, mentirosos, pero con una etiqueta de verdad. ¿No? Entonces la gente dice, uy, allanaron la casa de tal, debe ser culpable. Y hay un juicio de valor que está marcado por toda la educación y tradición ideológica o la creencia de nuestro país y de nuestro pueblo. Esto entonces tiene como objeto, claramente, crear el marco propicio para que la Junta pueda expulsar, expectorar a la señora Benavides en los próximos días, porque ya Ujú. no solamente es la injerencia con el defensor del pueblo, ahora es computadoras, ahora es tráfico de influencias y todo. Y claro, lo que tú llamas el caso Tafur es lo que en términos bélicos se conoce con el nombre de bajas colaterales. Son los costos colaterales, pues claro, para producir, digamos, el impacto que se quiere, todo lo que se mueva tiene que ser encapsulado dentro de una práctica delictiva. De cuando acá el ejercicio de una profesión, sea el periodismo o el ser abogado, te hace parte de una organización criminal por haber tenido. O sea, finalmente, si el señor Tafur, que yo creo que es un caviar, tiene un buen concepto de la señora Bena y decide apoyarla a través de su medio, esa es su responsabilidad. Éticamente nos puede parecer reprobable si es que ha recibido pues algún beneficio de tipo, algún contrato, pero está dentro de sus facultades, como cuando se contrata a un abogado para que haga la defensa, en este caso de las personas. Pero eso no los convierte en criminales, menos una banda criminal
como dice toda la campaña, que es Mm. replicada por los medios y comentada ni más ni menos porque el señor Ugaz, que ha salido nuevamente al frente, lo han resucitado en un empaquetamiento completo, pues, de un tinglado, un escenario, un teatro perfecto, que tiene como objeto seguir, afirmar la captura del Ministerio Público por los caviares, cortándole la cabeza definitivamente a la señora Benavides, a pesar que la investigación penal sobre ella está todavía, mira tú, Enrique, en la fase preliminar. No hay nada más, todos son indagaciones preliminares no corroboradas. Aquí estas cosas se han hecho, estas incautaciones, estos allanamientos, se hacen en base a dichos que no están corroborados. O sea, se busca corroborar después del allanamiento. Mira tú cómo funciona este manejo político, Mm. cómo se oficia, cómo se estructura este tipo de maniobras que tienen como objeto producir un impacto en la opinión pública y un resultado político. En este caso, la decapitación de Patricia Benavides. Sí, creo que la decapitación de Benavides es ya la crónica de una muerte anunciada. Parece que no va a alcanzar el tiempo para que las cuestiones derivadas al al Tribunal Constitucional salven la situación antes de que ocurra. Quizás se pronuncien después, sino que entraremos a un debate también seguramente jurídico, pero más o menos creo que están logrando su objetivo, que es hacerle inviable para un retorno, digamos, con algún tipo de fuerza a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Creo que eso es algo que tácticamente lo han logrado, digamos. Sí, Pero sí, bueno, hay que seguir conversando sobre esto tras la pausa comercial. Continuamos analizando el sistema de justicia en lo que ha pasado estos últimos días a la vuelta en su programa Línea Política. Regresamos. perfecto, Enrique. Volvemos. Muy buenas noches, estamos de vuelta con la segunda parte de su programa Línea Política. Hoy día miércoles 24 de abril estamos analizando los últimos acontecimientos y respecto al sistema de justicia. Quiero decir, respecto al sistema de justicia y a lo que ha ocurrido en los últimos días con la operación Valquiria en su ya décima onceava supuestamente parte, que hay algo que revela sin duda el doble rasero con el que se están manejando las cosas. Siempre he dicho que hay cuestiones muy graves sobre las cuales tiene que darse una investigación exhaustiva sobre Patricia Benavides. Siempre he expresado que a las decisiones y la gente con la que se ha rodeado particularmente, evidentemente generaban suspicacias, pero hay que señalar concretamente y con claridad lo siguiente. El caso de un miembro de la Junta de Fiscales Supremo impugnado por faltas éticas, morales, digamos, estar rodeado, tener influencias negativas, es exactamente la misma circunstancia en la que se encuentra Patricia Benavides y el señor Pablo Sánchez, curiosamente sindicados por la misma persona. En el caso de Patricia Benavides, hay un pelotón de fusilamiento para sacarla en unas horas, suspenderla, y ahora para a trompicones terminar, digamos, decapitándola, cosa que seguramente sucederá. En el camino han hecho regresar de una manera absolutamente irregular a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, únicamente para que hagan de verdugos finales de Patricia Benavides. Hay un doble estándar ahí y podemos tener incluso otro ejemplo externo ya a los magistrados, y es el caso de los periodistas. Un periodista relacionado supuestamente con un fiscal supremo, con algún nivel de influencia, propaganda, como quieras llamarlo, es exactamente el mismo caso de Juan Carlos Tafur y del señor Gustavo Gorriti. En el caso de Juan Carlos Tafur, es allanado con muchísimo menos elementos que Gustavo Gorriti, y en el caso de Gustavo Gorriti, evidentemente es intocable. Tafur y Benavides, obviamente, no han recibido en sus respectivas dimensiones el mismo trato que ha recibido Pablo Sánchez y el señor Gustavo Gorriti. Eso, nada más, que ya no es un ejemplo aislado, sino es una cuestión Claro. sistemática, nos debe llevar a pensar que algo no está bien como se están resolviendo las cosas, Ángel, en estos temas. Hay una diferencia importante que tú has marcado, yo quiero subrayarla nomás, es que el señor Gorriti se toma la libertad y la autoridad también de llamar a Sánchez, al fiscal de la Nación de la época,
y le dice, ¿cómo es posible que aquí uno de los tuyos, un fiscal, pretenda investigar a mí y al IDL? ¿Sabes por qué? La pregunta era cómo tenían todos los audios, cómo el IDL ha hecho para conseguir todos los audios de la investigación de los cuellos blancos, que se supone que es una actividad llevada con la máxima reserva, con la discreción. Resulta que la colección de audios está en la oficina del IDL. Eso es una irregularidad, si no es un delito, porque lo pueden haber hurtado. ¿Cómo es posible que esas piezas que deben estar custodiadas y que hay un protocolo especialísimo para levantar el secreto de las negociaciones estén en manos particulares? Y peor aún, las usen como le da la gana para atacar, como hicieron con Chávarri y con cualquier persona. Lo hicieron también con Marco Falconi años después, cuando éste postulaba a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso es inaceptable y eso fue lo que hizo el señor. Finalmente Gorriti, finalmente el señor Tafur, que no es santo de mi devoción para nada, bueno, pues alquila su pluma, pone su pluma, ya, ese es un problema que podrá ser del punto de vista periodístico, que he escuchado a algunos colegas decir que está mal, que no deben participar, pero eso no lo convierte en delito, eso no lo vuelve parte de una organización. Y este concepto de organización criminal es uno de los inventos de los caviares que trajeron del protocolo de Roma, la han adaptado acá, y es un chicle gigantesco con el cual todo el mundo está metido. Por ejemplo, tú eres abogado o eres comentarista y mañana por tu actividad no te pueden decir nada. El abogado ejerce una defensa, es parte de las garantías que están establecidas en la Constitución. Pero si es un ladrón criminal, cualquier actividad, incluso la del zapatero, la de la empleada del hogar y el chofer, sin duda, son parte de la organización, ¿se das cuenta? Y esa es una forma entonces, peligrosísima de Mire romper el los caso derechos personales de las icónico, personas. mire el caso icónico de Kuczynski, con quien siempre fui crítico, de quien pedí su vacancia por el tema Westfield, First Capital, etcétera. Pero mire el caso de Kuczynski, que para terminar de configurar la organización criminal metieron a su chofer. Y en el caso de Susana Villarán, Ya la secretaria, y a la a la secretaria. secretaria. Y en el caso de Susana Villarán, evidentemente, toda una red montada que benefició concretamente mientras era autoridad a los brasileños, no hay más de dos personas y no es tratada como una organización criminal. Hay un doble estándar en la justicia peruana, eso está claro. Está clarísimo y es parte pues de la deformación. Esta es la juristocracia, donde un partido político, en este caso los caviares que no tienen representación social, que no son una fuerza en la comunidad, pero que sin embargo han logrado cierta hegemonía en lo ideológico a partir de la captura de tiempo atrás, años atrás, de universidades, medios de comunicación, centros intelectuales, etcétera, y a partir de ahí entonces disparan su veneno con una ventaja gigantesca. ¿Qué partido político, te vuelvo a preguntar, qué partido político tiene un fiscal a su favor, uno, dos o tres, tiene jueces como Corpancho, tiene a los Domingos Pérez y tiene pues a Colchado? Imagínate tú, cualquier partido político, de derecha o de izquierda, se supone que el debate entre los partidos se da a través del discurso, de la argumentación, ¿no? De la dialéctica. Pero si mañana uno de ellos te chuponea y te pone en una situación que te acusa de un acto infame, aunque no se haya acreditado ni mucho menos, ya desacreditó del escenario político hoy sumamente mediatizado y provoca un daño irreversible. Entonces, esto ¿Cuál es es terrible. metodológicamente de fascismo? ¿No? No estoy de acuerdo con lo que tú dices, no quiero que lo digas, te meto preso. Sí, claro, esto es Siento fatal, cualquier cosa. pero además, mira, rompe un principio democrático que es la igualdad de armas. O sea, cuando la contienda política es democrática, todos los actores deben tener una proporción de herramientas equivalentes para que el debate sea fluido y además las decisiones se arriben, pues, pero si hay una preeminencia, hay unos que tienen este apoyo eh, jurisdiccional, policial, de fiscales, entonces inclinan la balanza. Con eso, Vizcarra logró meter preso a Keiko Fujimori. Con eso lograron arrinconar a Alan García hasta su muerte. Con eso han desbaratado y cerraron el Congreso de la República. Y con eso
han logrado recuperar el Ministerio Público que lo habían perdido, luego que la misma Junta Caviar eligió a la señora Benavides. Lo que pasa es que la Benavides se les escapó del patrón y entonces ahora hay que sancionarla. Y entonces buscan los métodos jurisdiccionales. No es por alguna Claro. cosa evidente, ni Y alguna se nota, y se inconducta. nota que no hay un ánimo no solamente de castigarla, sino de hacer que cualquiera mire para que escarmienten, ¿no? Cualquiera que se revele va a ser demolido, destruido. Yo sí Mira tú, quiero ser claro respecto a mi posición sobre el periodista Juan Carlos Tafur, por lo que existe actualmente, lo que se maneja, las declaraciones, lo que se ha conocido respecto al caso de Juan Carlos Tafur, me parece un absoluto exceso que se haya llegado a este asunto del allanamiento. Yo creo que en la medida de lo lógico, de lo racional, digamos, cuando un periodista accede a determinada información, tiene que tener derecho de reservar la identidad, lógicamente, de sus fuentes. Y creo además que algunas de las cosas que él ha publicado estaban en la línea de criticar justamente el trabajo de la señora Barreto, que es justamente la que ha ordenado su sí, allanamiento, sí, con lo sí. que prácticamente parece que esto es pues una vendetta. Y No, creo no, que clarísimo. no Esta es la podemos, no represalia. podemos, no podemos nosotros Esta es también, la represalia. O sea, tú, o sea, por el más señor, cercanos o lejanos que estemos de Tafur, avalar este tipo de mira, cosas. el Es señor Tafur, terrible. el señor Tafur está haciendo ejercicio de un derecho constitucional que se llama libertad de expresión. Él escribe, puede que no le guste, puede que esté esperando algún tipo de beneficio, pero eso es parte de su ámbito. Eso no lo vuelve parte de la organización criminal. O sea, ¿qué tiene que ver que Tafur escriba una loa a Patricia Benavides, que por cierto casi todo el mundo aplaudió su conducta frente a Castillo y casi la reconocen la mujer del año? O sea, que eso, en eso el señor Tafur no hizo nada distinto a otros, ¿se da cuenta? Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con el tema del tráfico de influencias de fiscales que han recibido plata para que cambien de puesto, para que quiten a uno, pongan a otro? ¿Qué tiene que ver con el tema de las computadoras, por ejemplo? No sé si me explico. Ahí hay un salto Totalmente de acuerdo. lógico absoluto. Totalmente de acuerdo. De repente, algunos periodistas y algunos amigos nuestros condenan que el periodismo no debe hacer apología. Ya, ok, yo estoy de acuerdo. Como algunos abogados no deben defender ciertas causas, también es verdad, pero están en su derecho y eso no los vuelve criminales. O sea, así es. Una No, cosa no es sé. que no nos parezca, digamos, no conveniente, incluso no tan ético, y otra Sí, cosa es que la ley, pues, que avalemos que una actitud como esa quebrante la ley. Eso no tiene nada que ver, en absoluto, en ¿sabes absoluto. qué, Enrique? Y, Estos miserables, que así hay que decirles, han ampliado el delito, rompiendo justamente un principio del derecho penal, que es que los delitos, las normas penales no se interpretan en base al principio de la analogía. Analogía es una no, forma de está razonar, tú absolutamente comparando, prohibido. sino tú tienes que Conceptual, acotar. teóricamente está prohibido hacer cualquier tipo de analogía en materia penal. Así Es un es, así es. sacrilegio. O sea, yo no puedo decir, como condenaron acá, a ti también, como tal cosa, o sea, o extender. Entonces, como yo decía hace unos instantes, confundir un vaso, una taza, una copa, con una botella. Está bien, todos son recipientes, pero cumplen papeles, no es lo mismo. Diferentes, Y lo obviamente. que en el lenguaje cotidiano político puede ser similar, en el ámbito penal, que es una ciencia y que busca proteger a los inocentes y salvar los derechos fundamentales como la libertad para castigar al culpable, el procedimiento es acotado, preciso, típico. Las penas tienen que ser individualizadas. Esa es una Totalmente. norma que dice Además, el además Código Penal recuerda que por concepto estamos hablando de la última ratio. Por lo y de la tanto, última esto pues ratio. no se puede, Sí, no se puede abusar de eso como si fuera cualquier cosa, ¿no? ¿cuántas inconductas hay en la vida, ¿no? Peleas de padres con hijos, familias, amigos, estos socios, ya está. Pero no todas ellas culminan en lo judicial, ni muchas menos todas culminan en ser delitos. Habrá pues un porcentaje que no pasa el 10% que merecen atención jurídica y dentro de ello un grupo menor todavía de que tenga consecuencias penales. Eso es un De asunto acuerdo. que aquí lo hemos Mira, tocado y ahora más bien se penaliza las actividades políticas.
tú ves a dos personas, a dos personajes públicos conversando, se reúnen, incluso en las oficinas, eso ya es una sospecha de que hay una colusión, de que hay un delito, ¿te das cuenta? Cuando ese es el No, arte política por una, excelencia. es una La locura, ¿no? política es conversar. Y Y cuando tú conversas, ¿qué haces evidentemente en política? Te pones de acuerdo y ambas partes están satisfechas en el acuerdo que han y logrado. eso Un intercambio recíproco de beneficios. hay que defender la posibilidad del entendimiento entre fuerzas políticas, el diálogo y evidentemente fijar puntos comunes mínimos de acuerdo. Yo creo que la izquierda criolla, limeña, elitista, que no se organiza en partidos, sino en ONGs usualmente, condena, sataniza cualquier tipo de acuerdo o entendimiento, y eso es sumamente antidemocrático, es una locura. Pero no queriendo desviarme, digamos, del asunto central, quiero decir, para finalizar mi locución, creo que en el caso del periodista Juan Carlos Tafur no se daban las condiciones, desde mi Ay, punto de pues, vista, para realizar un allanamiento que ha sido más un show. Considero que todo lo declarado por Villanueva, todo lo que hemos vivido en los últimos años, todos los ejercicios públicos de poder que ha tenido el señor Gustavo Gorriti, aparentemente periodista, yo creo más un operador político, ameritan más bien sí que con él se tomasen medidas como estas que no las sí, toman. claro, claro, porque él No ingería en el lo, Ministerio Público. no lo Digamos, tocan a Gorriti ni a Pablo Sánchez y creo que hay que presionar porque realmente la justicia no esté orientada únicamente como venganza de algunos fiscales o como manipulación política para lograr objetivos, digamos, subalternos. Creo que hay que dejar claro ese asunto y considero y espero, lógicamente, que el Congreso de la República, ojalá más adelante, pueda darse cuenta del inmenso error que cometió cuando únicamente suspendió a dos de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, porque considero que eso fue una muestra de debilidad muy grande que terminó justamente animando a esta gente a presentar pues un reclamo judicial para que un juez de primera instancia termine revocando el acuerdo del primer poder del Estado, ¿no? Con lo así cual ya estamos rompiendo prácticamente la república, porque la república se basa, digamos, en el poder de las instituciones y evidentemente aquí no se están respetando la igualdad y la separación de poderes, ¿no? no, claro está, yo creo que esa es la conclusión. Tú creo que has resumido perfectamente el, lo que es una posición de la democracia. La democracia se pone en riesgo cuando se quiere ejercer del poder desde la judicatura, de la fiscalía o de la policía. En otros tiempos, ¿no? Habían unos personajes que tenían el monopolio de las armas, que era el ejército y la policía, las Fuerzas Armadas y la policía. Y en un momento determinado, las Fuerzas Armadas se sentían que estaban llamadas por por la patria, por el país, por la historia, no sé qué cosa, a dirimir. Y entonces intervenían, daban un golpe de Estado en nombre de la nación. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza de las armas. Ese era todo. Ya, lo otro es la justificación. Hoy día hay un grupo de gente que ya no tiene las armas, pero tiene otras armas que son, pues, el poder punitivo, que tiene el manejo penal, que tiene jueces, que tiene fiscales, que tiene carceleros, que tiene un aparato de represión dentro de la ley, que lo está usando para fines políticos, como en los años 70, un grupo de militares usó su fuerza militar para imponer un programa ideológico, la llamada Mm, Revolución Peruana, que destruyó la democracia, que persiguió los partidos políticos, etcétera. Es lo mismo. Entonces, el peligro es de esa naturaleza. Aquí se pone en riesgo la propia república, Enrique, y eso tenemos que totalmente de hacerlo acuerdo. todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través de este programa, ¿no? Totalmente de acuerdo y seguiremos la próxima semana, el miércoles también a las 7, analizando los acontecimientos de la semana más allá de una mirada únicamente superficial, sino tratando de hacer un análisis más estructural y de fondo, como siempre ha sido Ángel Delgado y un servidor Enrique Valderrama a través de Línea Política. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Buenas noches, Ángel. Buenas noches y hasta la próxima.